La electricidad en los sistemas biológicos es muy importante para mantener la vida. Bien es sabido que la electricidad activa el ritmo del corazón o bien que nuestro cerebro funciona a través de corrientes eléctricas. Gracias a la electricidad podemos tener personalidad e ideas. Muy bien, pero ¿de dónde se originan estas corrientes eléctricas en los sistemas biológicos? Y la respuesta está en la membrana celular. Si quieres saber cómo funciona, quédate aquí. Vamos a Médicos. El origen de la electricidad en los sistemas biológicos viene desde las células y de un organelo en específico. Ese organelo es la membrana plasmática, la cual tiene una característica importante que se llama potencial de membrana. ¿Qué es el potencial de membrana? Bueno, el potencial de membrana es una diferencia de cargas. Simplemente es eso. Si nosotros pudiéramos medir la carga del lado extracelular de una célula y del lado intracelular a través de microelectrodos, veríamos que esas diferencias de cargas se medían en voltaje y esas diferencias de carga serían menos 70 milivolts aproximadamente y redondeado porque depende del tipo de célula que estemos hablando. Esto viene originado de unos conceptos que ya abordamos en los videos anteriores a través de la difusión y a través de lo que es la concentración en los compartimentos intracelular y extracelular. Para comprender qué es el potencial de membrana, hay que abordar dos temas: las condiciones de equilibrio dadas por la ecuación de Nernst y las condiciones en las cuales se considera la permeabilidad de varios iones simultáneamente. Esto es en la ecuación de Goldman-Hodgkin-Katz. En este video vamos a abordar la ecuación de Nernst. Y bien, ¿qué es la ecuación de Nernst? La ecuación de Nernst describe las condiciones en las cuales un ion está en equilibrio a través de la membrana. Vamos a explicar esto. Si bien nosotros recordamos, tenemos una membrana celular, concentraciones determinadas de sustancias extracelulares y concentraciones intracelulares. Ya están determinadas. Bueno, existe un fenómeno que se llama difusión, en las cuales una sustancia va a pasar de un lado hacia el otro de la membrana. Ahora vamos a preguntarnos qué fuerzas son las que impulsan la difusión. Una de esas fuerzas que ya quedó claro en los videos anteriores es el gradiente químico. Si tuviéramos una sustancia X más concentrada de este lado y una sustancia X menos concentrada de este lado y una membrana separándolos, por las leyes de difusión y por esta diferencia de concentración, esta sustancia va a tener una fuerza que va a ser dada por el gradiente químico que la va a impulsar a transportarse hacia este lado, es decir, del lado de mayor concentración al lado de menor concentración. La fuerza impulsora va a ser dada por el gradiente químico. Pero hay otro concepto, que es el gradiente eléctrico. Si esta sustancia tuviera carga, por ejemplo, sodio, cloro o potasio, la diferencia de potencial, la diferencia de cargas en la célula, también va a generar una fuerza. Esa fuerza va a ser dada por el gradiente eléctrico. Supongamos entonces que esta sustancia X va a tener una carga negativa. Y recordemos que la célula tiene de forma intracelular más cargas negativas que cargas positivas. Entonces, la fuerza dada por el gradiente eléctrico va a evitar que esta carga negativa vaya hacia el otro lado. E incluso va a impulsar esa misma sustancia a que pase al lado contrario o en dirección contraria a la que está dada por el gradiente químico. También puede suceder lo contrario. Si tuviera una carga positiva esta sustancia, tendríamos la suma de dos fuerzas hacia un lado. Esa suma de vectores o esa suma de fuerzas va a dar una fuerza neta. Esa fuerza neta se llama fuerza impulsora neta. Puede impulsar la difusión hacia un lado o hacia el otro. Pero hay un punto en el cual la fuerza química tiene la misma magnitud que la fuerza eléctrica. Ese punto se va a llamar de equilibrio y la sustancia ya no se va a difundir hacia un lado ni hacia el otro. Va a estar en equilibrio, se va a quedar en donde está. Este punto está descrito por la ecuación de Nernst y es el potencial al cual una sustancia va a estar en equilibrio. Ahora vamos a explicarlo por medio de ecuaciones. Ahora solo vamos a ponerle letras a lo que ya estamos mencionando en un término matemático formal. Nada más es eso. Vamos a explicar
la fuerza impulsora neta, que es el gradiente electroquímico, a través de delta mu. Recordemos que la delta es la diferencia. Entonces, esto se llama gradiente electroquímico. Delta mu de X, que es la sustancia X. Y está determinada esta fuerza impulsora neta por el gradiente químico, que es el logaritmo natural de la concentración intracelular y la concentración extracelular por un par de constantes, que es la constante de gases ideales y por la temperatura. En los sistemas biológicos la temperatura es constante, que es de 36 grados centígrados, por ejemplo en nosotros. Más el gradiente eléctrico. El gradiente eléctrico está determinado por la carga del ion, que va a ser Zx, Z de la sustancia, por la constante de Faraday, que es una constante de fuerza en cargas, y la diferencia de cargas intracelular y extracelular. Nosotros podemos agrupar esta diferencia de cargas como el potencial de membrana, o sea, Bm. Bm, voltaje de membrana. Esto es el Bm. Si nosotros despejamos esta ecuación, en el punto de equilibrio podemos igualar el gradiente electroquímico a cero. Recordemos que el punto de equilibrio es cuando las dos fuerzas son iguales. Entonces no va a haber una fuerza neta. Esta fuerza del gradiente electroquímico va a ser igual a cero. Y esta es la suma del gradiente químico y la suma del gradiente eléctrico. Si nosotros despejamos, esto está positivo, todo este término está positivo, lo pasamos al otro lado, en forma simplista de llamar un despeje de ecuaciones, va a salir negativo. Y estas constantes que están multiplicando el Bm, las podemos pasar dividiendo. Y vamos a obtener lo que es el Bm, es decir, el voltaje al cual vamos a tener el gradiente electroquímico en equilibrio. Vamos a obtener el voltaje transmembrana al cual no habría difusión, al cual estaría en equilibrio. Y ese voltaje de membrana en el cual no habría gradiente electroquímico se llama potencial de equilibrio de Nernst, que está representado por esta E, y esta X es de la sustancia, porque podemos tener diferentes potenciales de equilibrios dependiendo la sustancia. Vamos a hacer un ejemplo con el sodio. Con el ejemplo del sodio, lo único que vamos a hacer es reemplazar datos con los datos de referencia biológicos, es decir, las concentraciones del sodio extracelulares en un ser vivo como el humano es de 145 milimoles, concentraciones del sodio intracelulares, que son 15 milimoles. La carga con la que se maneja el sodio es de 1 más 1, y vamos a reemplazar en esta expresión, en la ecuación de equilibrio de Nernst. Entonces vamos a tener menos RT sobre ZX sobre F, que es la constante de Faraday, y la constante de gases ideales, la temperatura, que es de 36, y ya sabemos que esto es igual a 1, entonces se queda nada más la pura constante de Faraday. Esto por el logaritmo de la concentración intra, que es 15, entre la extra, 145, perfecto. Y si nosotros reemplazamos y solucionamos con estos datos la ecuación, vamos a tener que la concentración, que el potencial de equilibrio del sodio es de más 61 milivolts. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el Bm esté a más 61 milivolts, el sodio no va a entrar a la célula. Ahí se va a quedar en equilibrio. No va a entrar ni salir, va a estar en equilibrio. Sin embargo, si la célula tuviera un Bm diferente a más 61, pues va a tener el sodio una fuerza impulsora, ya sea hacia la entrada o hacia la salida de la célula. Eso va a depender ¿de qué? De calcular la fuerza impulsora. ¿Cómo podemos calcular la fuerza impulsora de una forma rápida? Bueno, si nosotros reformulamos las ecuaciones que ya hicimos, podemos tener una forma muy rápida de obtener la fuerza impulsora. El delta mu X va a ser igual al Bm menos el potencial de equilibrio de Nernst de dicha sustancia. En este caso, por ejemplo, el sodio, tenemos que la fuerza impulsora neta del sodio a concentraciones fisiológicas y al Bm normal de una célula, que es de menos 60 milivolts, va a ser la resta de menos 60 milivolts menos 61, que es el potencial de equilibrio de Nernst del sodio. Eso va a ser igual a menos 121 milivolts. Esta va a ser la fuerza impulsora neta del sodio. A condiciones fisiológicas y con este Bm, el sodio va a tender a entrar a la célula con una fuerza impulsora de menos 121 milivolts. Seguramente a estas alturas ya te estarás preguntando si el sodio, ¿cómo sabemos más bien si el sodio va a entrar o salir de la célula? Eso depende de la carga de la sustancia y del signo
de la fuerza impulsora. En este caso el sodio es positivo, este signo es negativo y deduzco que va a entrar a la célula. Esto depende, repito, de las cargas de la sustancia y del signo de la fuerza impulsora neta. Con esto concluimos lo que es el potencial de equilibrio de Nernst. Si te ha gustado el video, recuerda darle like porque ayuda a que se visibilice. Deja tus comentarios y tus dudas, estaré contento de solucionarlas. Compártelo a alguna persona que lo requiera y nos vemos hasta el siguiente video. Chao.